Todos Porque, sin- porque están todos sin cámara, doctor. Bueno, que le metan cámara entonces y vamos a empezar la clase. Chicos, si pueden prender sus cámaras, prendan en los que puedan. Ya está grabando. Álvaro Díaz se encuentra. Álvaro ¿Cuántos Díaz, tenemos, Guido? ¿Cuántos hay tenemos conectados? 68 participantes. Bueno, Serían 64. Pues. Bueno, no sé si quieren comenzar o leo después la pregunta. No sé, como quieran. no, dale la pregunta primero y después que comience el Bueno, profe. consulta para el profe Julián. Estoy estudiando y volviendo a ver la clase donde preguntó y pidió la clasificación de fuentes de trabajo. Usted mencionó que la diferencia en aquellas que se clasifican en especiales o generales, según se refieren específicamente al derecho del trabajo, como las especiales, y como generales a fuentes de diferentes ramas de derecho, como por ejemplo la Constitución Nacional. Sin embargo, en Grisolía define como especiales o generales según el número de trabajadores a los que alcanzan. Es decir, si algún sector en especial, como un convenio colectivo, la generalidad de los trabajadores como LST o NRT. Sí, está bien el criterio ese también, o sea, es por el alcance, eso tiene que ver con con la jerarquía de las leyes, básicamente, pues tenemos las leyes que son de alcance general, la ley contra el trabajo sería una fuente, desde esa óptica, una fuente general, y un contrato individual sería una fuente especial. Pero está bien lo que dice Grisolía. Otros autores dicen, lo toman en cuenta en cuanto a la especificidad que tenga con normas laborales o no. Profe, yo fui el que hice la Pero consulta. es una cuestión para complicarse, decirle a este muchacho, no sé quién es, Álvaro, no sé cómo se llama Álvaro. Díaz. Sí, ahí está hablando, ahí está hablando. Hable, alumno. No veo dónde está Álvaro Díaz. Acá estoy yo. Ah, ahí está. ¿Qué tal, profe? Está bien. No, Sí. fui yo el que hizo la consulta y bueno, leyendo el libro y volviendo a ver la clase, me encontré con eso y como usted lo corrigió a uno de los chicos cuando dio uno de los ejemplos, entonces me quedó la duda. Si usted cualquiera No, de es los así criterios como lo así, como válido, no hay las problema. dos apreciaciones son correctas, Álvaro. Guido, si vos vas al margen superior, donde dice participantes, podés Sí. sacar el tono de entrada y salida de los alumnos para evitar ese pipi que es el que se suele escuchar. ¿Y tendría que ir a dónde? Participantes en el margen superior Ajá. y donde dice tono de entrada y salida, desactivarlo, digamos. A ver. Participantes. Ahí la mitad más o menos. Voy a participar, pero después no tengo nada en la parte superior. No, presionás participantes arriba y se despliega una serie de opciones. O que te haga co-huésped a vos, Sofía, así lo... Yo estoy como... Vos fuiste a participantes, después te dice activar silencio, desactivar silencio, silencio de No, yo todos. voy a participante y me tira la lista de todos los participantes que hay. Arriba, No, arriba. Arriba no me en tira la barra nada. superior. A donde dice archivo, editar, compartir, ver audio y video, no donde dice participante de la P. A mano izquierda, Sí, sí, sí. que están los chiquitos, dice participantes. Sí, silenciar al entrar. ¿Cuál debo poner? En participantes vas a tono de entrada y salida Ajá. Ahí le vas. y ahí seleccionás para sacarle, digamos. Le sacás el tira. Ahí lo saqué. Perfecto. Porque entonces cuando salen y entran de la
sala no... ¿Querés? Ahí está, por favor. Bueno, ahí está la bolilla 4. Bueno, estimados participantes, falta que la doctora Busto termine su bolilla. Lo va a hacer la próxima clase porque hoy está con un pequeño problema de salud, leve, pero ya lo va a solucionar. Así que vamos a entrar directamente al desarrollo de la bolilla 4 que lo va a dar la doctora Pansardi. No perdamos tiempo y antes de empezar, ¿hay otras preguntas? No hay, dale eso, empezamos. Bueno, entonces en la unidad 4 vamos a tratar los requisitos del contrato de trabajo, ¿sí? Ustedes tienen esta unidad, digamos, esta es la unidad 4, y la unidad comienza hablando de lo que son los requisitos esenciales del contrato, ¿sí? Ustedes saben que el contrato de trabajo, como todo contrato, tiene una serie de elementos que deben existir sí o sí para que se pueda configurar el contrato, ¿sí? Vamos a ver que a diferencia de, seguramente, no sé la verdad por el año en el que están, pero hay una materia que se llama contratos, que está en segundo año de la carrera, donde se estudia justamente los tipos contractuales. Pero en este caso, a diferencia de ese contrato que vemos allá, acá, esperen que tengo justo un segundito. Me quedó acá abierto y si va a escuchar, está bien. A diferencia de, ahí se ve el power, ¿no? Sí, se ve el power. Está bien. A diferencia de ese contrato del derecho civil y comercial, el contrato de trabajo tiene una serie de características particulares, ¿sí? Una de ellas tiene que ver con el consentimiento, por ejemplo. Cuando hablamos de consentimiento decimos que es la exteriorización de la voluntad de las partes contratantes de realizar un contrato con determinado objeto, ¿sí? Decimos que es la propuesta que le hace el sujeto empleador al trabajador y que es aceptada por el empleador, ¿sí? Esto está previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrato de Trabajo, por eso la clase pasada le decíamos, ¿no? Esto de que la Ley de Contrato de Trabajo es como un manualcito, la verdad es que nos da definiciones, elementos. De hecho, si ustedes van al capítulo 4, el capítulo 4 habla del objeto, después el capítulo 5 tenemos que es del consentimiento, de la formación del contrato de trabajo y habla del consentimiento. Todos los elementos estos esenciales que decimos que sí o sí deben existir para que se pueda configurar el contrato de trabajo están previstos en la propia ley, ¿sí? Entonces, el primer elemento, el consentimiento, dijimos que es la propuesta que hace una de las partes a la otra y que es aceptada por esta, ¿sí? Ese consentimiento va a poder ser expreso o tácito. Cuando hablamos de que es expreso, puede ser de verbal, escrito, por signos inequívocos, ¿sí? Y cuando hablamos de un consentimiento tácito, es aquel que se desprende del mismo actuar del sujeto, ¿sí? Entonces, expreso puede ser verbal, donde el empleador le ofrece le hace una propuesta al trabajador y este le dice, bueno, sí, perfecto, acepto este trabajo, empieza a trabajar el lunes siguiente en el horario determinado con las características de la actividad que se le ofreció, ¿sí? Puede ser también escrito una vez que suscriban el contrato. Después vamos a ver la forma del contrato. No siempre vamos a tener un contrato escrito, por eso decimos que puede ser tanto verbal como escrito, ¿sí? Y tácito, recuerdan que la semana pasada, o el lunes mismo, creo que hablamos del artículo 23, ¿sí? ¿Recuerdan qué era la relación de trabajo? ¿No? ¿Ninguno recuerda qué era la relación de trabajo? ¿O de qué se trataba esta presunción del artículo 23, que incluso solemos preguntar en el examen?
Que la simple Bueno, prestación del servicio hace presumir que hay una relación y que bien, si no se da de esa manera, es el empleador el que debe demostrar de que no es así. bien. Entiendo. Exactamente. La prestación del servicio, el hecho mismo de llevar adelante esa actividad a la cual se comprometió, hace presumir que existe un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que en esos casos el consentimiento es tácito. Sí, a lo mejor no va a haber firmado un contrato o no le va a haber dicho sí acepto, pero resulta que el lunes se presentó a trabajar y empezó a trabajar, a realizar la actividad para la cual fue contratado, ¿sí? Entonces vamos a presumir que se dio el consentimiento y que se configuró ese contrato de trabajo, ¿sí? En ¿Podría este dar un caso, ejemplo, profe? ¿cómo? ¿Podría dar un ejemplo? Es esto que les digo. Resulta que yo necesitaba, por ejemplo, una empleada de casas particulares, ¿sí? Resulta que la entrevisté, le dije, bueno, yo necesito que vos vengas de lunes a miércoles, de tal hora a tal hora, por tal remuneración. Perfecto. La empleada, la señora, no me dice, sí acepto, ¿sí? Pero resulta que el lunes se presenta automáticamente a trabajar. En este caso, la presunción lo que más que nada sirve para los supuestos en los que después haya un conflicto de trabajo, ¿sí? Donde haya un reclamo y el empleador diga, no, no era mi empleada. Sí, bueno, pero ¿qué hacía esa mujer? Iba todos los días, de lunes a miércoles, como habíamos acordado, de tal hora a tal hora, se le pagaba una remuneración, hacía tales tareas, ¿sí? El hecho mismo de prestar el servicio nos hace presumir que existe ese contrato de trabajo, ¿sí? Dice, sí, pero yo nunca firmé nada o en ningún momento no hay ningún contrato. No, bueno, pero a nosotros la ley hace presumir que cuando hay una persona que está prestando servicios en determinado horario, con determinadas características, nos hace presumir que existe un contrato de trabajo. Más allá de que después digan, no, bueno, no era contrato de trabajo, no estaba, no era mi empleado, no estaba haciendo esto. Bueno, hay una presunción que después, el día que uno vaya a un juicio o haya reclamos judiciales, va a haber que dar vuelta, ¿sí? ¿Se entiende? No Sí, profe. siempre, no siempre el consentimiento lo vamos a tener manifestado por escrito, eso es importante, ¿sí? Sino que hay Profe, determinados comportamientos que nos hace presumir eso. Sí, profe, es decir, que para que se dé por iniciada, tiene que arrancar la relación laboral, no el contrato en sí mismo formalmente. claro, lo que pasa es que vos podés tener una relación y te va a hacer presumir que existe el contrato, ¿sí? Si empezó a prestar servicios, automáticamente se presume que desde ese momento había un contrato de trabajo. ¿Mm? Por eso, Sofía, sí, eso lo aclaró Simón el otro día, que no confundan relación con contrato, porque contrato hay siempre, lo que hay, no hay en este caso es el contrato material, el contrato físico. Hay un contrato con un consentimiento tácito, pero siempre hay contrato. exactamente. Esa es por ahí una pregunta que se suele hacer y no se termina de comprender, ¿sí? Y más que nada porque hay veces que se pregunta esto, por ahí aunque sea reiterativo, para ver si queda en claro. Cuando decimos, ¿puede haber relación sin contrato? ¿Puede haber contrato sin relación? El caso del contrato sin relación, ¿se acuerdan que decíamos que era el supuesto en el que yo contrato y le digo, bueno, yo resulta que voy a necesitar para dentro de 2 o 3 meses una persona, un personal que haga tareas de mantenimiento de, no sé, de las computadoras de mi taller, ¿sí? Entonces digo, listo, perfecto, lo contrato a Julián, lo cito, lo entrevisto, sí, sí, perfecto, dentro de 3 meses volvé, que tenés acá un lugar para empezar a trabajar. Pero resulta que, llegado a los 3 meses, le digo, no, ¿sabes qué, Julián? Yo no voy a necesitar de tus servicios, ¿sí? Y directamente en ese caso, Julián no empezó a realizar, a prestar el servicio, ¿sí? Simplemente lo contraté, ¿sí? El contrato iba a comenzar a regir y en ese caso a lo mejor Julián se vino a vivir, no sé, vivía en Sáenz Peña, se vino a vivir a Resistencia, renunció a su trabajo, ¿sí?
Yo le generé un perjuicio con esa expectativa que le generé de comenzar a trabajar. Lo que nosotros decíamos la clase pasada es que en esos casos se va a poder reclamar, pero ya no a través de lo que es la ley de contrato de trabajo, sino sí por lo que es el derecho civil, ¿sí? Una reparación civil. ¿Mm? Eso es lo que está previsto en el artículo 24 de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que nos habla de los efectos del contrato sin relación de trabajo, ¿sí? Cuando tenemos contrato sin relación. ¿Hubo un consentimiento? ¿Hubo un acuerdo de voluntades? Sí. ¿Se estableció lo esencial del contrato, las actividades, las prestaciones, las obligaciones y derechos básicos? Sí, pero no se comenzó a ejecutar ese contrato de trabajo, ¿sí? Pero puede que me haya generado perjuicios ese contrato, ese compromiso futuro de prestar servicios. Y entonces la ley dice, bueno, perfecto, no lo vas a reclamar por esta vía, pero vas a poder ir a las disposiciones del derecho común a reclamar, ¿sí? Bien, no sé si quedó en claro esto del contrato sin relación. Es el contrato, el acuerdo de voluntades cuando no se llegó a iniciar la prestación de servicios efectivamente. ¿Mm? Ahora bien, cuando hablamos del consentimiento decimos, como le decía recién, que basta con enunciar lo esencial del contrato de trabajo, ¿sí? Lo esencial de esa contratación. Los derechos y obligaciones después van a estar más bien determinadas en la ley o en los estatutos y convenciones colectivas, ¿sí? Pero lo importante es determinar para qué lo contrato yo, en qué horario necesito que preste servicios, ¿sí? Pero después, cómo lo va a realizar, el paso a paso o qué es en detalle lo que se necesita, bueno, eso se puede luego establecer. Pero a la hora de dar el consentimiento, el trabajador debe saber lo esencial del objeto del contrato. ¿Para qué me contratan? ¿Sí? ¿Qué horario voy a tener que cumplir? ¿Mm? Bien, decimos también que otro requisito esencial para que este contrato tenga validez, ¿sí? Se pueda configurar, es la capacidad, ¿sí? Y que a su vez es necesaria para que pueda dar el consentimiento a esa persona. Si una persona incapaz no va a poder prestar su consentimiento. Entonces decimos, y esto también tiene que ver un poco con los derechos que ustedes vinieron viendo, ¿sí? Pero tiene sus aristas. Decimos que la capacidad es la aptitud que tiene una persona para contraer derechos y obligaciones y adquirir, mejor dicho, adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Todo esto es del derecho común, ¿sí? ¿Qué es la capacidad de derecho? Es la capacidad que tiene una persona para ser titular de un derecho. Y la capacidad de ejercicio es para que ese derecho del cual yo soy titular, poder ejercerlo, ¿sí? Decimos que en nuestro ordenamiento laboral rigen, como les decía recién, las normas del derecho común con ciertas modificaciones que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el trabajo de menores, ¿sí? Pero la capacidad, la regla de la capacidad que rige para este tipo de contratos es que a partir de los 18 años son plenamente capaces de celebrar contratos de trabajo, ¿sí? O sea, de 18 para arriba nos olvidamos, sabemos que son mayores de edad y que por lo tanto tienen plena capacidad. Y ahora vamos a tener que distinguir, ¿sí? En lo que es la capacidad para ser trabajador de la capacidad para ser empleador, ¿sí? Y esto también después les sirve para la unidad de mujeres y menores, ¿sí? Porque en la unidad de menores también por ahí se pregunta un poco respecto de la capacidad. ¿Qué pueden hacer los menores? ¿Pueden trabajar? ¿No pueden trabajar? ¿Qué edad deben tener para poder empezar a trabajar? Etcétera, ¿sí? Entonces, para hablar de las reglas de la capacidad en el caso de los menores, vamos a dividir a los menores de 18 años en tres categorías, digamos. Aquellos que tienen de 16 a 18 años, aquellos que tienen de 14 a 16 años y los menores de 14 años, ¿sí? De 14 para abajo, aquellos que tienen 13, 12, 10 años. Entonces,
Mayores de 18, plena capacidad. De 16 a 18 tienen capacidad, pueden trabajar, pero esa capacidad es una capacidad restringida, ¿sí? Y van a poder celebrar contratos de trabajo solo con autorización de los padres, los responsables de ellos o sus tutores, ¿sí? Se presume que esa autorización existe cuando vivan independientemente de sus padres, ¿sí? A lo mejor un menor que se fue a vivir y a estudiar a los 17 años a otra localidad, ¿sí? Y quiere empezar a trabajar, bueno, y vive en otro lugar distante de sus padres, bueno, esta capacidad se va a presumir, ¿sí? Siempre se establece también que la Ley Nacional de Educación, la Ley 26.206, en el artículo 16, establece la obligatoriedad en todo el país, desde los 4 años de edad hasta la finalización de la educación secundaria, de asistir a la educación secundaria, ¿sí? Así que es un requisito para que estos menores puedan trabajar, que asistan, ¿sí? a la escolaridad secundaria, ¿sí? Después vamos a tener, después cuando veamos también jornadas, vamos a ver que según la capacidad que tengan, van a tener una jornada distinta, ¿sí? En este caso, estos menores van a tener una jornada de 6 horas diarias a 36 horas semanales, pudiendo extenderla con autorización de la autoridad administrativa del trabajo, ¿sí? Pero bueno, lo que tiene que quedar en claro es que los menores de 16 a 18 años pueden trabajar con autorización de los padres y siempre y cuando estén o bajo la condición de la obligatoriedad escolar, ¿sí? Después vamos a tener los menores que tienen entre 14 y 16 años de edad, ¿sí? En este caso también tenemos una capacidad restringida, ¿sí? Únicamente van a poder desempeñar tareas en lo que se denominan las empresas de familia, ¿sí? Son las empresas del padre, madre o tutor, ¿sí? En estos casos también van a ver ustedes después, cuando veamos que tiene una jornada distinta de 3 horas diarias por 15 horas semanales. Y después, los menores de 14 años, de 14 años para abajo, vamos a ver que tienen vedada la posibilidad de trabajar, ¿sí? Cuando veamos un menor trabajando, un menor de 13 años que está trabajando, vamos a afirmar que se trata de un supuesto de trabajo prohibido, objeto prohibido, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más qué es esto del objeto y cuándo es prohibido, cuándo es ilícito, pero en principio sepan que los menores de 14 años no pueden trabajar, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda respecto de la capacidad de los menores? Esto igual ya les digo a retomar cuando veamos en la unidad, creo que es la 9, si no me equivoco, trabajo de mujeres y trabajo de menores, ¿sí? Pero estas son básicamente las reglas de la capacidad para los menores. Entonces, si el día de mañana les llega a tocar el examen desarrollar este tema, bueno, las reglas de la capacidad hay que dividir en estos 3 estadios en el caso de los menores. Los mayores de 18, plena capacidad, no tienen ningún tipo de inconveniente, ¿sí? No sé si hablaron para preguntar algo o... Sí, profe. ¿Eso es independiente de si el menor dispone de un título universitario? No, después van a ver también que aquel menor que tiene título universitario está habilitado para ejercer. No, universitario en realidad no es, es título Título profesional. habilitante. Título habilitante. Exactamente. En ese caso sí van a poder estar están habilitados para el ejercicio, digamos, del título, para lo que le habilita el título, básicamente. En cuanto a la capacidad procesal, ¿sí? Que es la capacidad que tiene ese trabajador para estar en juicio, es decir, concurrir a reclamar en el caso de que se vean violentados sus derechos, como así también la capacidad que tienen de ser demandados, ¿sí? Siempre hablando, chicos, todo esto es en relación a su contrato de trabajo, ¿sí?
no a otras cuestiones. En lo que hace la capacidad procesal en materia laboral, decimos que desde los 16 años están facultados para estar en juicio en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo para hacerse representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado. Mandatarios son los representantes, ¿sí? Cuando yo le doy un poder determinado a una persona para que me represente, ¿sí? Entonces, a partir de los 16 años, si están ejerciendo algún tipo de trabajo o han celebrado algún tipo de contrato o llevando a cabo algún tipo de relación de trabajo, van a poder estar en juicio. Y en cuanto a la capacidad, en cuestiones de derecho sindical, decimos que son capaces tanto para afiliarse como desafiliarse, como no afiliarse, digamos, a partir de los 16 años de edad, van a poder ser delegados o integrantes del consejo directivo a partir de los 18 años, ¿sí? Todas estas son cuestiones, digamos, donde la edad determina, digamos, la capacidad para ser o no parte en este caso, del consejo directivo o en el caso de ejercer los derechos sindicales, de afiliarse, desafiliarse. Bien. Cuando hablamos del trabajo de las personas con discapacidad, sí, vamos a ver que la ley 22.431, Sistema Integral de Protección de las Personas, nos establece, bueno, primero que nada nos define qué es una persona con discapacidad o qué es la discapacidad, y la define diciendo que es la persona discapacitada es toda persona que padezca alguna alteración funcional permanente o prolongada física o mental. ¿Qué nos interesa a nosotros saber de acá? ¿Sí? Nos interesa saber que las personas con discapacidad pueden trabajar perfectamente, que es la Agencia Nacional de Discapacidad la que va a otorgar el certificado único de discapacidad y que en ese certificado se va a determinar, ¿sí? Qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar. Aparte de individualizar qué tipo de discapacidad tiene, la naturaleza, su grado, etc., lo que desde el ámbito laboral nos importa es que la Agencia Nacional de Discapacidad determine o certifique, ¿sí?, para qué actividades está en condiciones esa persona, ¿sí? Y después, bueno, también el artículo 8 de la misma ley establece un cupo, ¿sí?, tanto para el Estado Nacional, para los tres poderes, mejor dicho, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, establece que el 4% de la totalidad del personal los puestos deben ser reservados para personas con discapacidad, ¿sí? En principio, del total de los empleados estatales deberíamos tener un 4% que pudiesen ser personas con discapacidad, ¿sí? Sofía, Bueno, sí. acá nomás agrego algo que como ejemplo de cómo una ley de jerarquía menor puede reformar una ley superior. Esta ley que vos mencionás fueron invitadas las provincias a adherir y el Chaco adhirió con una ley provincial mejorando el cupo, elevando del 4 al 5% acá en la provincia para los tres poderes. Así que ahí tenemos una interacción. Perfecto. Bueno, y nosotros por lo menos yo en el ejercicio de la profesión, uno ve personas por ahí, uno ve únicamente lo que es la mesa de entrada, pero con ciertas discapacidades, por ahí se me viene a la cabeza una señora que no tiene mano, ¿sí? Bueno, es interesante esto, ¿no? No sé, Julián, si vos sabés un poco más si te respeta o no Sí, este cupo. el Poder Judicial justamente actualmente hasta el 31 de marzo está inscribiendo a personas con discapacidad que tengan obviamente las certificaciones tanto nacionales o provinciales, acá el IPRODICH, Instituto Provincial de Discapacidad del Chaco, para ocupar distintos puestos en el Poder Judicial. Mira. Bueno. En realidad vamos a decir, siendo sinceros, que el Estado en ninguno de los tres poderes ha cumplido cabalmente con los cupos que están establecidos en la ley nacional y en la provincial. Bajo ningún concepto hay 5% del personal discapacitado en ninguno de los tres poderes.
Discapacitados porque tienen ideas políticas raras, pero más que eso no, ¿eh? Fuera de eso, no. Discapacidad psicofísica, no. Es Eso más no son fuerte, nosotros. es más fuerte el cupo de la familia en nepotismo, es más fuerte que el cupo para discapacidad, o hay un cupo también provincial para las personas LGTBQ+, trans también, que tienen que tener un cupo para todos los organismos del Estado y tampoco no se cumple. Efectivamente. Pero bueno, Bueno, vamos a ver si el Poder Judicial ahora, con esta inscripción, puede alcanzar un mínimo porcentaje, porque yo no creo que ni llegue, no, jamás llega al 1% ni nada por el estilo, en ningún poder. Hay discapacitados empleados, hay que están trabajando, pero y cerca se determinan el cupo que están establecidos normativamente. Igual si es de interés de los estudiantes, yo puedo pasar por el chat el link para que se puedan interiorizar sobre esta inscripción en particular. Si por alguien conoce algún familiar o algún amigo que tenga hijos capacitados y que estén en condiciones de ocupar un puesto, como dice Sofía, puede ser perfectamente en mesa de entrada, puede ser perfectamente, bueno, uno de los puestos que ya han desaparecido eran los ascensoristas famosos, ¿se acuerdan? Los ascensoristas de Casa de Gobierno, que había uno que ocupaba un espacio que encima ya era acotado y que lo único que hacía era preguntarte a qué piso iba y apretar el botón. Ya era toda una complejidad, ¿verdad? Bueno, es así. sí, que hasta poco estaban, Sí. hace muy poquito. Javier, no amerita más este tema porque no tenemos ese tipo de problemas, no podemos incidir como profesionales en la contratación de este tipo de personas, así que sigamos al próximo. No, pero sepan que estas personas tienen capacidad para trabajar y que vamos a tener que a estarnos a lo que nos diga esa certificación que nos emita la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? De las actividades que puedan realizar o no. En cuanto a la capacidad, ¿sí? En cuanto a la capacidad del empleador, ¿sí? Los principios generales son los que rigen en la legislación civil y comercial, ¿sí? Decimos que tienen, si son personas físicas, tienen plena capacidad los mayores de 18 años de edad, aquellos que se hayan emancipado por matrimonio, ¿sí? Ya que tienen la libre disponibilidad y administración de sus propios bienes, ¿sí? Entonces, pueden perfectamente ejercer, digamos, el comercio y a consecuencia de ello contratar o tener empleados a su cargo, ¿sí? En el caso de una persona física, va a contratar a través de sus representantes legales, ¿sí? Quienes se encuentren facultados para ello, ya sea a través del estatuto o con algún tipo de mandato específico o tácito, ¿sí? Pero bueno, esto es un poco respecto de lo que es la capacidad del empleador, ¿sí? Hasta ahí los elementos esenciales tanto de lo que es el consentimiento como la capacidad que tienen que tener tanto trabajador como empleador para poder celebrar contratos de trabajo válidos, ¿sí? Ahora bien, otro elemento esencial, un requisito necesario que sí o sí tiene que estar para que se pueda configurar el contrato de trabajo es el objeto, ¿sí? ¿Y qué es el objeto? El objeto es la prestación de una actividad personal e infungible, es un quehacer humano insustituible, ¿sí? Esa es la definición que se le da en el mismo, en la misma ley de contrato de trabajo en el artículo 37, ¿sí? Que dice lo siguiente: el contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal e infungible. Decimos que es infungible porque es intuito persona, ¿sí? Sí o sí debe ser prestada por esa persona, se contrata a esa persona por esas características particulares, ¿sí? Indeterminada o determinada, en este último caso, en el caso de que sea determinada, será conforme a la categoría profesional del trabajador si se hubiese tenido en consideración al momento de celebrar el contrato de trabajo o en el curso de la relación. Yo contrato un contador, tiene que realizar necesariamente, por las características particulares de su profesión, va a tener que estar vinculada a esta actividad al mundo justamente de lo contable, ¿sí?
si lo contraté teniendo en cuenta esa característica particular. Ahora soy contador, pero yo lo contraté para ser ascensorista, no importa, digamos, ¿sí? Porque lo contraté por esas cualidades. Bien, entonces decíamos que es la prestación de una actividad personal, ¿sí? Es la actividad misma que va a realizar el trabajador. Y consiste en una obligación de hacer, que puede ser tanto de realizar actos, prestar servicios o ejecutar obras, ¿sí? ¿Cuáles son las características del objeto? Tiene que ser un objeto, tiene que ser posible, ¿sí? No puedo contratar a una persona para que, los ejemplos siempre redundantes, ¿no? Pero para que, no sé, vaya a la luna, ¿sí? No, o para que me cree no sé, sí, para que vaya a la luna, por ejemplo, ¿sí? Algo que realmente sea materialmente posible, que realmente lo pueda realizar esa persona, ¿sí? Decimos que es determinado o indeterminado, pero siempre va a tener que estar establecida lo esencial del contrato, ¿sí? Una mínima determinación va a tener que estar para que yo justamente lo pueda contratar. Y tiene que ser lícito, ¿sí? Ahora vamos a ver también, ¿sí? No tiene que ser contrario a la moral ni a las buenas costumbres, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí? Otra de las cuestiones que pide el programa es, bueno, cuándo el contrato tiene un objeto ilícito o cuándo tiene un objeto prohibido, ¿sí? Y la distinción entre cada uno de ellos. El objeto prohibido, el contrato de objeto ilícito, ¿sí? Va a estar contemplado en el artículo 39 y 41 de la Ley de Contrato de Trabajo, y decimos que el contrato de trabajo de objeto ilícito es aquel que es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Y puede ser atemperado por la ley o por algún tipo de reglamentación, ¿sí? Pero bueno, en principio el objeto ilícito trae como consecuencia la nulidad absoluta de ese contrato. ¿Y por qué? Porque afecta el orden público, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tratamos de proteger cuando hablamos de un contrato de objeto ilícito es el orden público. No es susceptible de confirmación y no genera consecuencias entre las partes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un contrato de objeto ilícito, el trabajador, por ejemplo, el día de mañana no va a poder ir a reclamarle al empleador que le pague las horas extras o que le pague diferencias salariales. Un típico ejemplo es cuando contrato a una persona para formar parte de una banda que va a delinquir, ¿sí? Ah, no, pero resulta que yo salí a robar 5 veces y me pagaron por 4 nada más. No, bueno, es ilícito, es inmoral esa contratación y por lo tanto no genera ningún tipo de consecuencia, ¿sí? En cambio, el contrato de objeto prohibido es aquel que está vedado a determinadas personas o en determinadas tareas o épocas o en determinadas condiciones, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, que la mujer embarazada tiene prohibido trabajar 30 días antes de la fecha presunta de parto, ¿sí? Por ejemplo. Ese es un contrato de objeto prohibido, ¿sí? Durante ese periodo no se le permite a la mujer embarazada trabajar, ¿sí? O a los menores en una jornada, por ejemplo, nocturna de trabajo, ¿sí? Objeto prohibido, no pueden. O en una jornada superior a las 36 6 horas diarias o 36 horas semanales, ¿sí? Lo que sea son objeto prohibido para esa persona. Por eso decimos que es vedado a determinadas personas, ¿sí? Fíjense, la mujer embarazada o el menor de edad, en determinadas tareas insalubres, por ejemplo, los menores no pueden realizar. En determinadas épocas, decimos, la mujer embarazada 30 días antes de la fecha presunta de parto, ¿sí? Eso es el objeto prohibido. Y en estos casos decimos que trae la nulidad del contrato, pero esta nulidad es una nulidad que va dirigida al empleador, ¿sí? No puede oponerse al trabajador, y bueno, y después hablamos de la sustitución de cláusulas nulas. Pero básicamente, ¿qué quiere decir esto?
que ese menor de edad, por ejemplo, va a poder reclamar si trabajó en esas determinadas horas, ¿sí? No es que le va a decir, no, bueno, pero vos trabajaste en un horario que estaba prohibido. El empleador no le va a poder decir, vos trabajaste en un horario que estaba prohibido, no podés reclamar. Sí, va a poder reclamar, porque decimos que no es oponible a ese trabajador esa prohibición o ese trabajo en esas condiciones, ¿sí? En algún punto el trabajador va a poder ir a reclamar a una instancia judicial por ese trabajo de objeto prohibido, ¿sí? Y la sustitución de cláusulas nulas, como vimos en el contrato, en los caracteres del contrato, ¿sí? Decíamos que uno de los principios del derecho de trabajo era, por ejemplo, el de continuidad. Entonces, ¿qué nos dice la ley? En esos casos donde, por ejemplo, tenemos un contrato que es mitad de objeto prohibido y mitad de un objeto lícito, permitido, vamos a sustituir esas cláusulas que son prohibidas automáticamente por lo que dice la ley. ¿Qué quiere decir esto? Si yo contraté a un menor de edad por el término de 48 horas semanales u 8 horas diarias, ¿sí? Automáticamente se va a ver reducida la jornada de ese menor a una jornada de 6 horas diarias o 36 horas semanales, ¿sí? Sustituyo automáticamente esas cláusulas que están prohibidas, digamos, porque es de objeto prohibido, por aquellas que son válidas, ¿no? ¿Se entendió esto? ¿Alguna Profe, duda? yo tengo una Sí. duda, confusión más que nada. En el caso de las mujeres embarazadas, esto de los objetos prohibidos que estuvo mencionando, ¿está relacionado a las licencias que se pueden tomar ellas? O sea, de los Sí, días también. posteriores al parto, anteriores y posteriores. Está vinculado, pero no es lo mismo, ¿sí? La ley prohíbe a la trabajadora, lo que yo hablo es de los 30 días anteriores a la fecha de presunta de parto, de trabajar. Ustedes, por ejemplo, la licencia que prevé por maternidad es de 90 días, ¿sí? Que puede ser 30 días antes y 60 días después, o 45 y 45, ¿sí? En realidad dice 45 antes, 45 días después, pudiéndose reducir hasta 30 el periodo anterior a la fecha de parto, ¿sí? Esos 30 son los que son trabajo prohibido, ¿sí? Por eso digo, está vinculado, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? Son los 30 días antes donde la ley ya dice directamente, no, esta mujer ya no puede venir a trabajar directamente, ¿sí? Los 45 son opcionales, pero los 30 sí o sí son obligatorios. No puede trabajar en esta franja de tiempo, en esta época. ¿Se entiende? Sí, perfecto, Sí. gracias. No sé si quedó claro. Igual también lo que sea licencia lo vamos a ver en lo que es maternidad, trabajo de mujeres, ¿sí? Pero bueno, sepan eso, que 30 días antes esa mujer no va a poder trabajar. Un ejemplo acá también de determinadas condiciones, el trabajo prohibido a determinadas personas en determinadas condiciones es un ejemplo de esto que vamos a ver acá, que es el trabajo de extranjeros, ¿sí? La ley prohíbe el Perdón, trabajo. Sí, perdón, ¿puedo hacer una pregunta con respecto a lo anterior? Cuando hablábamos del sí, trabajo prohibido y en la filmina anterior, el caso de sí. las personas que están con licencia, por ejemplo, ahora por ser personas de riesgo ante el COVID, por ejemplo, y Ujú. de repente se las encuentra trabajando. ¿Eso sería prohibido y lo están haciendo? ¿Cómo tenés idea cómo funcionaría? Yo por ahí te doy mi opinión, no sé si después los doctores quieren agregar algo, pero en principio no se estableció, la ley no estableció una prohibición de trabajar para esas personas. Se las licenció de acudir a sus puestos de trabajo por estar en determinadas condiciones, pero tengo entendido que en ningún momento se prohibió que vayan a trabajar esas personas. Es más, algunos a decreto autorizaron la prestación de tareas remotas. También. No una prohibición de trabajar, trabajan en la casa muchas de ellas. Lo que sí, por dado su situación, no pueden acudir y exponerse a estar, y máximo si son trabajadores expuestos a riesgo. Sí. Gracias.
No, por nada. Entonces, acá hablábamos de otro ejemplo, digamos, igual esto lo vamos a ver después con la doctora seguramente más en profundidad, pero como para que sepan, los extranjeros pueden celebrar contratos de trabajo, ¿sí? Siempre y cuando tengan el permiso correspondiente que los habilite a prestar servicios, ¿sí? No todos los extranjeros pueden realizar tareas en el país, ¿sí? Entonces está regulado Profe, por la ley disculpe, 25. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Te consulto. Si yo un ejemplo, yo estoy por licencia por el riesgo de COVID, si a mí me encuentra fuera de mi casa, ¿hay alguna multa? ¿Me pueden despedir de mi trabajo? A ver, ¿O no eso escuché, sería un requisito? no escuché bien, ¿podés repetir? Yo estoy trabajando, un ejemplo, en un caso conocido. Yo estoy en el área insalubre de un sanatorio de lavandería. Yo no asisto al trabajo por condiciones que soy como persona vulnerable por el COVID. Y me dijeron que si me llegarían a encontrar fuera de mi hogar, me despedirían del trabajo. ¿Esa es una amenaza o sería una amenaza cierta? A ver, ahí se mezclaron algunas cosas. En primer lugar, hay un decreto nacional, un decreto presidencial, una disposición del gobierno nacional que autorizó a las personas que tienen una comorbilidad, es decir, algún tipo de enfermedad de base que puede poner a esa persona a riesgo de vida si contrajera el COVID, el virus, esa gente está eximida de prestar servicio por una licencia especial, es decir, una licencia con goce de haberes. Por supuesto, para que esa licencia proceda, tiene que haber una condición que es la de acreditar la existencia de la comorbilidad, es decir, de la patología que la pone en riesgo. Después ya entramos al rango de las interpretaciones, porque el decreto nos dice más que eso. ¿Qué ocurre si un empleado está en uso de la licencia para evitar el contagio y que sea expuesta al riesgo de vida y esa persona se la ve en el boliche, se la ve en las fiestas ilegales o anda dando vuelta por ahí, porque eso tiene por objeto el cuidado de la salud, no permitir a la persona que tome vacaciones y que esté haciendo otro tipo de cosas. A mi criterio personal, porque no surge de la ley, yo creo que el empleador, si detecta que un trabajador que está de licencia por protección está haciendo cosas que están fuera de los protocolos correspondientes, creo que puede despedirla con justa causa, porque no ese es el objetivo de la licencia, sino proteger la salud. Y si la persona se está poniendo en otro lugar, más vale que se ponga en el trabajo. Yo creo que sería una cuestión a elaborar en una sentencia muy particular, en un juicio, pero me parece que la buena fe tiene que estar señalando las conductas de la parte en todo ámbito. Si la persona goza de licencia para evitar el contagio y no cumple con las restricciones que corresponden para ese fin, yo creo que tiene que ir a trabajar, y si no va a trabajar y hace todo ese tipo de irregularidades, de contravenciones al aislamiento y todo lo demás, puede ser despedida perfectamente. Yo creo que se daría la posibilidad. Lo resolverán los jueces como último intérprete de la ley. Simón, coincido totalmente con tu idea de que hay una violación flagrante del principio de buena fe de parte del trabajador, en este caso. Obviamente la artilugia de los abogados y del trabajador es decir, bueno, pero me fui a la farmacia o tenía turno con el médico y estaba yendo a revisarme, tenía un examen clínico. Pero acuérdese, chicos y chicas y estudiantes, que todo está grabado hoy en día. En cada cuadra de Resistencia hay cámaras, en el acceso a todos los negocios, en el acceso a todos los shopping, y le digo, así que es prácticamente el panóptico ese que nos hablaba Foucault, de salir del gran ojo, del gran hermano de Contralor que existe dentro de nuestros movimientos. Así que bueno, pero en principio va a depender del legajo de esa persona, que si tiene buenos antecedentes, yo creo que el despido sería una decisión, vamos a verlo más adelante, bastante ya extrema.
Muy bien, yo creo que si vas a andar de joda en joda, andar a trabajar nomás porque te van a despedir con causa y vas a perder el juicio. Vamos a profundizar, Sofi, el tema de los extranjeros, porque estamos en una situación internacional de migración social, donde nosotros estamos recibiendo un montón de gente que viene al país porque se está muriendo de hambre en sus países, sin darse cuenta que acá también hay gente muriéndose de hambre, que es un tema que nosotros también conocemos. Pero vamos a establecer bien las condiciones en las cuales puede un trabajador ser extranjero y estar desempeñándose reglamentariamente dentro del país. Bien, como les decía, esto va a estar reglamentado en la ley 25.871, ¿sí? Que derogó las leyes anteriores, ¿sí? Y que establece que justamente deben estar autorizados por la Autoridad Migratoria Nacional para que puedan realizar o prestar servicios, ¿sí? Ustedes pueden después véanlo en profundidad, digamos, o sea, en la ley está específicamente qué se considera como un residente permanente, aquel que es temporario, residencia transitoria y precario, ¿sí? Cada uno de ellos va habilitándolo a distintos grados de contratación, ¿sí? Ustedes van a ver posiblemente cuando ejerzan la profesión, porque esto no va a cambiar, con el tiempo no va a cambiar, al contrario. Yo tengo clientes particulares míos que son supermercados chinos y vivo contestando y justificando sumarios de la Dirección Nacional de Migraciones, porque cuando ustedes miren la ley van a darse cuenta de que hay multas muy considerables para los empleadores que emplean trabajadores que no son legales en la Argentina. Y se da mucho en el tema de los chinos. Los chinos, viene una persona, hace una residencia y trae 15 más que no tienen un solo papel, que entraron por fronteras terrestres en forma clandestina, y Migraciones los detecta, labra un acta, y para este extranjero son cosas diferentes. Para la parte laboral, el que paga el pato es el empleador, que normalmente 99,9% de los casos también es un chino, pero el trabajador ese que detectan que entró o tiene permanencia en el país en forma antirreglamentaria, podríamos decir ilegal, es decir, no entró por ninguna de las formas que la ley de migraciones autoriza el ingreso al país, esa persona debe ser expulsada y sale una resolución de la Dirección de Migraciones, se hace una acción judicial ante el Juzgado Federal de la jurisdicción que corresponda y el Juzgado Federal ordena a Migraciones que lo deporte de nuevo, que lo saque del país. Así que es importante eso, hay muchos trabajadores extranjeros que no están en regla y que tienen que hacer el trámite. Lo que pasa es que como entraron mal, porque entraron clandestinamente, el trámite es muy difícil de enderezar porque ellos tendrían que haber hecho por lo menos un ingreso como turistas para después modificar, pero ellos ingresan en una clandestinidad absoluta y eso es lo que impide que después hagan un trámite de regularización de la residencia porque no entraron bien. No saben por dónde entraron, no saben cuándo entraron, no saben quién los trajo, no saben dónde estuvieron primero y resulta que están en el país de alguna u otra manera. Por supuesto que eso no está bien, pero no pueden trabajar. Esos trabajadores no pueden emplearse y el empleador que los ocupa tiene unas multas bastante considerables, así que tengan en cuenta eso cuando tengan a su cliente, porque por más que sean baratos no corresponde. Y ustedes van a tener muchos clientes chinos, ¿no? Porque cada vez tienen más negocio, así que necesitan contadores, así que tengan cuidado con ese tema. En estos casos, fíjense que en general este tipo de permisos, ya sea el permanente, el temporario o el de residencia transitoria, incluso el precario, en todos en general se autoriza a trabajar, el tema es que va a diferir el plazo por el cual se otorgan ese tipo de permisos, ¿sí? Pero sí, es un tema y es una realidad que nos va subsumiendo cada vez más. Lo importante saber acá es que se trata de un contrato de objeto prohibido, ¿sí? Y quienes residan ilegalmente en el país, como decía el doctor, directamente no pueden trabajar, ¿sí? Y como decíamos, esta prohibición va dirigida
al empleador directamente y a su vez también es sancionado el empleador que tenga este tipo de trabajadores. ¿Sí? Doc, ¿tienen mudo el... Sí, ya me di cuenta. Entiendan lo siguiente. Son dos normas diferentes. El trabajo extranjero sanciona al empleador y la ley de migraciones sanciona a la persona, independientemente de que trabaje o no, a la persona que no tiene un ingreso reglamentario al país. Son diferentes cosas, no vamos a confundir. En cuanto a lo laboral, es el empleador el que paga el pato. Porque en la ley de migraciones también se sanciona con igual pena aquellas personas que den alojamiento cobrando. Quien dé, por ejemplo, yo no puedo alquilarle una casa, un departamento a un extranjero que no esté en regla en el país, porque yo si le doy alojamiento a cambio de dinero, o un hotel, o una pensión, o lo que sea, me van a aplicar una multa también considerable, pero sepan separar. Una cosa es el empleado que sanciona por estar antirreglamentario al empleador, y otra cosa es la irregularidad en la residencia en el país. Seguí nomás, Sofía. Bien. Otra pregunta que se suele hacer en examen y también suelen hacer un poco de agua es el tema de si el contrato de trabajo es un contrato formal o informal o alguna cuestión referente a la forma del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, podemos afirmar que como principio general, en lo que es la forma del contrato de trabajo, rige la libertad de formas, ¿sí? Así lo establece el artículo 48 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice lo siguiente. Dice, las partes podrán escoger libremente sobre las formas a observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las leyes o convenciones colectivas en los casos particulares. Vamos a ver después, cuando veamos modalidades contractuales, que hay determinadas modalidades que deben necesariamente ser realizadas por escrito, ¿sí? Pero el principio general es que rige la libertad de formas. Puede ser un contrato oral, puede ser un contrato escrito. Ustedes pueden coordinar con el trabajador o con el empleador, según cuál es su parte, cómo contratar, ¿sí? La excepción está dada por aquellos casos en los que la ley de contrato de trabajo nos indique específicamente cuál es la forma en que debe celebrarse ese contrato, ¿sí? Después decimos que el carácter informal del contrato de trabajo no obsta a que la ley de contrato de trabajo exija formas determinadas para determinados actos, ¿sí? Y de los cuales se constituye esa forma como un requisito para su validez. ¿Qué quiere decir esto? El contrato es un contrato informal, libertad de formas, pero la ley de contrato de trabajo dice, bueno, pero hay actos determinados que yo quiero que se hagan con determinada formalidad, ¿sí? Por ejemplo, la comunicación del embarazo, ¿sí? Una mujer que está embarazada tiene que dar aviso a su empleador presentando el certificado médico donde establezca los datos personales de esa trabajadora y donde se indique cuál es la fecha probable de parto, ¿sí? Debe ser necesariamente comunicado por esta forma, con este certificado, ¿sí? Si no, caemos en que se pueda tomar como no sucedido ese acto. Lo mismo la notificación del matrimonio, ¿sí? La comunicación del estado de excedencia, ya vamos a ver más adelante qué es el estado de excedencia, pero es el periodo posterior, digamos, a la finalización de la licencia paga, al cual puede acogerse la mujer que ha dado a luz recientemente a un hijo, ¿sí? Entonces, en ese caso también se debe haber realizado por escrito. La comunicación de la licencia anual ordinaria también, la notificación de determinadas suspensiones, ¿sí? En el caso de la notificación de las suspensiones o de una sanción, se le otorga después un plazo para que pueda ejercer el trabajador su derecho y por lo tanto exige, digamos, que sea de forma escrita, ¿sí? O la renuncia misma del trabajador a su puesto de trabajo, sí, sabemos que se debe hacer por telegrama colacionado o frente a la autoridad administrativa del trabajo. Bueno, también es un requisito esa forma
ya sea ante autoridad administrativa del trabajo o mediante un telegrama colacionado para que pueda ser válida esa renuncia. Sofi. Sí. Yo en realidad soy un crítico de estos autores que cuando hablan de libertad de forma en el artículo 48 están hablando de todo este tipo de cosas en la parte de desarrollo doctrinario, que hablan de comunicación de embarazo, notificación del matrimonio y todo otro tipo de comunicación laboral que nosotros ahora cuando modificamos el programa vamos a poner un punto. Esto no tiene nada que ver con la forma del contrato de trabajo. Nada que ver con la forma del contrato de trabajo. Y tampoco con la excepcionalidad que se exija forma determinada en alguna modalidad de la contratación. Eso es lo que quiero que ustedes digan en el examen. Hay libertad de forma, no es necesario hacerlo por escrito ni con un modelo predeterminado que esté en cualquier lugar. El contrato de trabajo, si se plasma en un instrumento, tiene que ser absolutamente informal el instrumento. Mientras tengan las condiciones fundamentales del contrato de trabajo, que también la vamos a ver, y cuando la ley de contrato de trabajo expresamente lo indique, yo le traigo colación el contrato de trabajo a plazo fijo. ¿Por qué? Por una cuestión de prueba. El contrato de trabajo a plazo fijo, si no tiene un continente, es decir, un receptáculo donde estén puestas las condiciones y los motivos por los cuales se está contratando en forma diferente, en forma excepcional, en contra del principio general de la indeterminación de plazo, que también lo van a ver, no sirve. Yo necesito probar por qué motivos y manifestarlo para que esté en conocimiento del trabajador y de la autoridad administrativa de Contralor. Tienen que saber por qué motivo yo estoy contratando a un trabajador por tiempo determinado. Ese tipo de contratos son la excepción. Respecto a la vinculación normal, común y silvestre de un trabajador con su empleador, no es necesario ninguna forma expresa. Porque ustedes ya vieron que con el solo hecho de acreditar la existencia de la prestación del servicio, artículo 23, se está dando la existencia del contrato de trabajo. Todo lo otro, comunicación del embarazo, del matrimonio y todas las comunicaciones que deben darse en forma escrita, en general dicen de qué manera se tiene que hacer en cada uno de los supuestos, no tiene que ver con el contrato de trabajo, sino con su desarrollo. Nosotros estamos hablando de la forma del contrato de trabajo cuando nace. Por supuesto que cuando nace persiste y perdura en el tiempo, pero estas cosas no tienen que ver con el contrato de trabajo y lo van a encontrar en todos los autores. Pero es importante que ustedes conozcan que todo este tipo de comunicaciones se tienen que hacer en forma fehaciente. ¿Y la forma fehaciente cuál es? La que tenga un respaldo documental. Entonces es necesario que se haga escrito. Ahora bien, comunicación del embarazo, ¿tengo que hacerla por escrito? Sí, es lo que corresponde. Y si no la hice por escrito, ¿voy a perder el juicio si el empleador me echa? No lo voy a perder porque yo puedo mostrar con una serie de pruebas. También vamos cuando estudiemos la parte de prueba, cuando nosotros veamos esa parte, vamos a ver que con cualquier medio podemos probar que el empleador tenía conocimiento de la existencia del embarazo. Eso vale igual que algo escrito. Lo mismo cuando el despido por causa del matrimonio. Si nosotros acreditamos que de alguna manera el empleador tomó conocimiento, no se va a salvar el empleador de pagar la indemnización agravada por el hecho de considerarse al despido por causa del matrimonio. La comunicación del estado de excedencia no hay ninguna otra manera de hacerla que no sea por escrito, porque eso tiene plazo y fecha determinada de tiempo en la cual yo la tengo que hacer. La licencia anual ordinaria, chicos, si yo no la comuniqué y la licencia se tomó, no hay ningún cuestionamiento que hacer. Lo mismo cuando el trabajador, ante la falta de otorgamiento por parte del empleador de la licencia, que ustedes después van a ver que las vacaciones se tienen que gozar entre tal fecha y tal fecha, y si no se la otorga el empleador en esa oportunidad, el trabajador tiene que comunicarle que la va a tomar y se la toma, porque como no se puede cambiar el goce de la licencia anual por el pago en dinero de los días que corresponden, pierde la licencia y pierde la plata. La notificación de la suspensión es lo mismo. Es necesario que la suspensión sea... Hay un micrófono abierto ahí, a ver si lo pueden cerrar.
Las suspensiones también, porque para las suspensiones tiene que tener una causa, tiene que tener un plazo, tiene que tener una determinación del castigo. Y la renuncia, indudablemente, tiene que hacerse por escrito. Pero en el tema de la renuncia, que ya viene en la próxima bolilla, ustedes van a ver que hay un abandono de trabajo, que es una renuncia al trabajador por el hecho de no concurrir a trabajar. Y también hay un artículo que considera la conducta de las partes, donde uno dejó de trabajar y el otro no reclamó. Y también se considera que el vínculo contractual está terminado con esa conducta. Así que tampoco es absoluto. Pero yo lo que quiero que entiendan, la forma del contrato de trabajo no es la forma de comunicación, no es una excepcionalidad. Hacer mención de estos supuestos que están en toda la doctrina, no solamente en Grisolía, en toda la doctrina están ellos por así desarrollados de esta manera, pero no es así, no tiene nada que ver con el contrato, aunque esté relacionado. ¿Seguir con las obligaciones formales? Quiero saber si hay preguntas, porque por ahí yo hablo mucho y rápido y ni me entienden. Alumno, me dijo, yo tuve la suerte de ir al congreso. ¿Qué? No hay pregunta, doctor. Sí, no hay pregunta, doctor. Bueno, ¿cuánto pagan por cada una? $10. Ah, bueno, está bien. Andá nomás diciendo, a ver. ¿Vos la has leído? No hay preguntas, digo, doctor. No hay, yo entendí, hay preguntas. Bueno, seguí nomás, Sofi, no te interrumpo más. No, está bien, es interesante. Bien, en cuanto a lo que es la prueba del contrato, ya el doctor nos va anticipando ahí un poquito también, ¿sí? Que pueden ser utilizados todos los medios de prueba admitidos por las leyes, ¿sí? Tenemos, bueno, por ahí ustedes, esto lo vamos a ver también un poco más adelante en la unidad, creo que en la 15 vemos un poco algo de la justicia del trabajo, etcétera. Pero bueno, la prueba confesional es una prueba de una declaración, digamos, que hace la parte dentro de un proceso. La prueba instrumental. Sofi, hay que aclarar que acá en el Chaco la confesional fue sacada del plexo de pruebas a realizar. Era una cosa de interpretación judicial más que nadie se metía en la olla de agua hirviendo por su propia cuenta, sino porque se equivocaba. Bueno, ahora en la última reforma de la ley de procedimiento laboral, la prueba confesional se sacó como un medio de prueba. Pero lo otro sí está todo todavía. Sí, incluso en otras provincias sigue existiendo la confesional, pero en general no se produce, ¿sí? Porque como es la declaración que hace el mismo trabajador o el mismo empleador, quien no está obligado a declarar en su contra, en general directamente se le ofrece, decimos nosotros, y después se termina desistiendo. Así que no es para darle mucha bolilla. La instrumental puede ser algún tipo de, o documental, algún tipo de expediente administrativo, ¿sí? Donde yo haya iniciado algún tipo de reclamo en una sede administrativa y después, bueno, en el día que tenga que hacer un proceso judicial, traigo ese expediente al proceso. La documental puede ser cualquier tipo de documento, llámese recibo de sueldo, llámese, decimos documental a todos los, por ejemplo, los recibos. Los recibos, pues los certificados médicos, ¿sí? Todas esas cuestiones también van a ser probar la existencia de ese contrato de trabajo, ¿sí? Alguna fotografía, alguna filmación, alguna publicación en algún medio de comunicación, en Facebook, en Instagram, en donde sea. Bueno, todo eso sirve para probar nuestro contrato de trabajo. Las periciales son también, por ejemplo, las periciales contables, ¿sí? Que surja de los libros contables que lleva la empresa. La testimonial es, como sabes, cuando otra persona testigua sobre esa relación de trabajo. Sí, yo la veía que entraba todas las mañanas a trabajar porque era a la casa de mi vecina, o sí, yo la veía que todos los días iba a trabajar a la estación de servicio porque yo vivo enfrente de la estación de servicio, o venía a trabajar al café de la ciudad porque yo tomo todos los necesitos, y todas esas testimoniales también hacen probar la existencia de ese contrato de trabajo.
También vamos a poder probar ese contrato de trabajo a través de las presunciones, ¿sí? Decíamos esto de que la relación de trabajo nos hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, en un supuesto en que vayamos a un juicio laboral, también vamos a poder utilizar esta presunción a los fines de probar la existencia de ese contrato de trabajo. Importante, van a ver en los autores que hay dos tipos de presunciones. Es del derecho común general el tema de la clasificación de las presunciones. Hay presunciones iure de iure y iuris tantum. Vamos a usar un poco el latín que les encanta a los juristas. Las presunciones iure de iure son aquellas que no pueden demostrarse lo contrario de ninguna manera. Es decir, si se da una situación que considera una consecuencia, eso no se puede demostrar con ninguna prueba de que no fue así. En cambio, la iuris tantum son aquellas presunciones que sí ameritan o permiten una prueba en contrario de esa presunción. Y yo les aclaro, esto no es una cuestión solamente de derecho de trabajo, es una cuestión de derecho en general, porque lo vemos mucho también en el tema de accidentes de tránsito, donde determinadas presunciones están establecidas en la ley de tránsito. Por ejemplo, todos habrán manejado o manejan alguna vez. El vehículo embistente, 50% de culpabilidad. Si venía de contramano, 90% de culpabilidad. No dice eso la ley, pero yo digo cómo son las presunciones. Aunque no tiene autorización para conducir, tiene presunción en contra. Ese tipo de cosas son las denominadas presunciones. Y en la ley de contrato de trabajo la van a ver en distintos lugares. Simón, quiero traer una colación, algo que la ya fallecida y gran jurista Estela Ferreiros siempre comentaba, cuando había determinadas actividades laborales que son difíciles de probar, por ejemplo, todo lo que es el servicio de casas particulares, al desarrollarse la relación laboral dentro del ámbito doméstico, por eso resultan de difíciles pruebas estas situaciones, o bien los cocineros que están todo el día encerrados en restaurantes o en cadenas de hoteles. Y bueno, ellos fueron con el tribunal, esta jueza con sus pares, fueron al tribunal, al restaurante donde este trabajador se desempeñaba como jefe de cocina, y dice que se sentaron y le dijeron, bueno, preparate una comida, dice que le dijeron. Y al ver cómo se desenvolvía dentro de la cocina, sabía dónde estaban las cucharas, dónde estaban los platos, dónde estaban las ollas, las cacerolas, cómo poner el fuego, dónde estaban los distintos grifos, le dio la presunción de que efectivamente esa persona trabajaba ahí y era cierto todo lo que decía en su demanda. Pero en esto va todo lo que dice el doctor, la libertad de forma es amplia para probar la relación laboral. Yo perdí un juicio por una orden que le dio el empleador para que retire medicamentos de una farmacia. Así que fíjese qué tipo, porque por ahí dice, ¿cómo pruebo? Y hay que ver cada caso, es casuístico. Fíjense lo que le estoy diciendo. Una orden del empleador para que le entreguen al trabajador medicamento en su cuenta en una farmacia. Por supuesto, dentro de un contexto de otras pruebas, las testimoniales que siempre salen a favor y en contra y uno no sabe por qué lado quedarse, porque todos los testigos mienten, así que hay que ver quién miente menos nomás, pero el resto está bien. Porque así es el sistema, no hay otra forma, se ha estudiado, salvo que el juez haya estado presente y haya visto lo hecho, cosa que es imposible, el resto se prueba mediante este tipo de cosas. El libro, el artículo 52. Y quizás también antes era más difícil, pero hoy con lo que son las grabaciones, las filmaciones, las fotografías, todos esos medios ya nos empiezan a demostrar, no sé, el hecho ya de que a lo mejor del servicio doméstico, a lo mejor una persona que trabaja en el hogar y se saca una foto dentro de la casa, no sé, hay muchas formas hoy en día, más que las tradicionales, de demostrar que existe esa relación de trabajo. A ver, para Guillermo Benítez, hay una gran cantidad de trabajadores en negro. No hace falta que lo tengan como un monotributista, les aclaro, no hace falta que lo tengan como un monotributista para que haya una relación en negro. Lo que ustedes, futuros contadores y administradores, tienen que saber es que acá la verdad es la que prima, primacía de la realidad.
ese de que tengan una persona aportando como monotributista para esquivar la existencia de una relación laboral es lo que nosotros denominamos en nuestra materia fraude laboral. Y ustedes van a ver en el artículo 23 que dicen, claro, cualquiera sea la forma que las partes le pretendan dar a la vinculación, si se demuestra que tiene los componentes, las características de la relación laboral es otra de las presunciones. Por lo tanto, si las facturas que emite esa persona, teniendo como único cliente a quien es su empleador encubierto, es un elemento de prueba contundente para decir que no existe un monotributista que trabaje solamente para un comercio, para una persona. No puede ser que todos los meses le dé un recibo por flete, servicio, limpieza o lo que sea a un solo empleador. Aunque la exclusividad no significa nada, es un elemento de prueba la factura emitida en un talonario, ahora son todas facturas digitales, pero que para un solo empleador no emite otro tipo de factura, ningún otro tiene una exclusividad. Bueno, hay un elemento, hay presunciones ahí que hacen que se le pueda determinar la existencia de la relación de dependencia con un par de pruebas más de menor categoría, pero eso es una prueba, sí, efectivamente. Sí, la verdad que en algún punto el trabajo completamente en negro, no registrado, creo que hasta diría, no sé si es el más fácil de probar, pero bueno, todas estas cuestiones son indicios que contribuyen mucho, ¿sí? A la prueba del contrato. Y también es importante los registros que hace el empleador en el libro del artículo 52, que vamos a ver, es un libro especial, rubricado, ¿sí? Registrado en la Administración del Trabajo, ¿sí? En la Subsecretaría de Trabajo, en lo que es en el caso de Corrientes, y en la DTP, en la Dirección Provincial del Trabajo, en lo que es en Chaco, ¿sí? Entonces, Formosa y Fran dirá si hay algo que, si hay alguna estructura que supera eso. Doctor, acá hay una pregunta. Sí. Algunas organizaciones tienen a sus trabajadores en relación de dependencia bajo el régimen del monotributo, simulando que son trabajadores autónomos. ¿Eso es lícito? ¿Las facturas son un medio de prueba que existe relación de dependencia? Esa es la que contesté recién, era de Benítez. Perfecto. ¿Hay alguien de Formosa? Pues me quedé con la duda de si... Bueno, después si hay alguien, cuéntenos si tienen dirección o subsecretaría como Formosa. Averigüen. Profe, ¿sí? le hago una pregunta. Yo sé que, por ejemplo, en algunos puestos del Estado hacen eso con los que se llaman contratados, de tenerlo como monotributistas. ¿Eso entonces es ilegal? A ver, el Estado es ilegal. El Estado es ilegal en cada una de sus actuaciones, con honrosas excepciones. Pues, pero el Estado, nosotros no nos metemos en la relación de trabajo de la administración pública porque eso es otro tipo de negocio que no es el de nuestra ley de contrato de trabajo y el trabajo subordinado que estudiamos acá en esta materia. Pero sí, el Estado es el empleador en negro más grande que existe en el país. Y ellos tienen varias figuras. Lo que le quería informar que hoy justamente esta tarde salió publicadas 2 sentencias mías donde lo obligo al Estado a que le dé el carácter de planta permanente a trabajadores de más de 10 años como contratados como becados. Y lo que hizo este último año es sacarle la situación de beca y pasarlo a contrato de locación de obra a estos trabajadores, cumpliendo el horario del resto de los trabajadores y haciendo más trabajo inclusive que el trabajador de planta permanente. He decretado que el Estado ha incurrido en fraude laboral respecto a estos trabajadores y bueno, se los condenó a que se los incorporen en el plazo de 10 días. Esta tarde salió la sentencia, así que después le voy a cargar si le interesa, lo voy a cargar en la página. El Estado tiene algunas figuras particulares, por ejemplo, la contratación de servicios, que sí tiene aportes previsionales y actuaría más como una relación de dependencia, pero que no es, porque no genera una vinculación de permanencia. La contratación de obra, que eso le obligan a pagar monotributo y sellar los contratos en renta, que tampoco es para nada relación de dependencia. Las becas a las que se refirió el doctor
Julián, porque hay muchísimos becados que están cumpliendo horario. No los hacen cumplir todo el horario, pero reciben órdenes, dependen del sueldo y cumplen instrucciones como cualquier empleado, así que, pero bueno, es el Estado, así que Sí, en lo que no le hacen cumplir todo el horario, sino más que el horario común le hacen cumplir. Sí, porque si no los echan sin ningún tipo de consecuencia. Pero bueno, no es el tema nuestro, lo hacemos a menos título aclaratorio y para confirmar que efectivamente es absolutamente ilegal, pero es el Estado, con lo cual legaliza todo. Los actos del Estado se estiman que son legales y regulares, pero no es así en general. Seguí, Sofía. Bien, bueno, y como les decía, el libro del artículo 52, ¿sí? Que es un libro especial que se debe llevar con todos los, ya vamos a ver qué requisitos deben cumplirse para ser llevados y qué deben contener, ¿sí? Pero bueno, que dice que sus registraciones tienen que tener respaldo en los comprobantes documentados, ¿sí? Es decir, si yo registro a esa persona, después tengo que tener la constancia de AFIP de la registración de esa persona, ¿sí? O los certificados médicos en el caso que se acompañen, lo que sea, ¿sí? O sea, lo que yo vaya registrando en ese libro también debe tener a su vez su respaldo documental. Muy bien, y 25, pasaditas. La próxima clase el lunes. Vamos a ver si la doctora Busto ya está en condiciones de dar lo que le falta, que es muy poco, y va a terminar la doctora Panzardi su bolilla. Yo quiero volver al comienzo con el tema de las fuentes del derecho y la clasificación de especiales y generales. Y quiero decirles algo. Los autores necesitan llenar contenido a sus libros para tener más páginas, más kilos y todo lo demás. No es tan imprescindible. Yo, a mi criterio, eso lo dicen todos. Hay dos justificaciones para establecer clasificaciones. Una es para comprender en forma sistemática el significado, las consecuencias, los efectos de determinadas instituciones. Lo hacemos para eso. Y la segunda, que creo que a nosotros es la que más nos interesa, tiene una finalidad didáctica. Darle a ustedes un aprendizaje más ordenado. Fuera de eso, como a mí las cosas que no tienen una necesidad o un objetivo de practicidad no me interesan, yo me quedo para todo el mundo en fuentes formales y fuentes materiales. Esa es la clasificación originaria. La que usa Grisolía, que es de Fernández Madrid, tiene más años que el Caracú y no sirve para nada porque no tiene ninguna finalidad práctica. Ya saben, la finalidad de la fuente, ¿para qué es? Para estudiarla, para estudiar una institución en forma sistematizada y para enseñarla y aprenderla en forma correcta. A ese fin, me parece que fuentes formales y materiales nos están indicando perfectamente la naturaleza y el objetivo de la fuente. Quédense con esa, no se pongan a mirar las otras clasificaciones porque no tienen un sentido práctico demostrado. ¿Algo más que tengan que preguntar antes que cortemos la comunicación para ahorrar aire? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el lunes, chicos.